Una aseguradora le negó a nuestro cliente el pago de casi 79 millones de pesos por la pérdida total de su Audi. Según la aseguradora, el carro tenía fallas previas que ponían en duda la versión de los hechos que dio nuestro cliente. Demandamos y el caso terminó con una condena en favor de nuestro cliente por 135 millones de pesos entre indemnización e intereses moratorios. En este video te voy a comentar qué pasó, por qué la aseguradora negó el pago, cómo logramos ganar el proceso judicial y por qué una reclamación que empezó en 79 millones de pesos terminó en una condena de 135 millones. Nuestro cliente tenía asegurado su vehículo Audi. Una noche, mientras iba conduciendo en carretera, tuvo un microsueño y por esto perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y se estrelló contra una señal de tránsito. Después del accidente reportó el siniestro a la aseguradora y esta recibió el vehículo para poder evaluar los daños. Según el taller autorizado por la marca, el costo de la reparación del vehículo ascendía a 195 millones de pesos. Y de acuerdo con la guía Fasecolda, el valor del vehículo para la fecha del accidente era de 78.900.000 pesos. Por esta razón, como era mucho más costoso reparar el vehículo que su valor comercial, se determinó que había una pérdida total. Hasta este punto todo iba en orden y uno pensaría que la aseguradora iba a pagar. Pero no fue así. La aseguradora nombró a unos investigadores para poder determinar qué había ocurrido realmente, y estos evaluaron los daños del vehículo y también entrevistaron a nuestro cliente en varias oportunidades. Aproximadamente un mes después de la ocurrencia del accidente, la aseguradora envió a nuestro cliente una carta de objeción en la que informaba que no iba a pagar la indemnización. ¿Y cuál fue la razón de esta negativa? La aseguradora manifestó que había hecho un diagnóstico a través de un escáner de la computadora del carro y había encontrado que este venía presentando fallas días antes de la fecha de ocurrencia del accidente. Pero había algo más que a la aseguradora le parecía muy sospechoso. En el diagnóstico se observaba una falla registrada con el mismo kilometraje que el carro tenía después de ocurrido el accidente, y esta falla aparecía reportada aproximadamente una semana antes del accidente. Con base en esta rara coincidencia de kilometrajes, la aseguradora concluyó que el vehículo no había podido moverse los días antes del accidente ni el mismo día del accidente. Y si el vehículo no se había movido los días antes del accidente, la versión del asegurado entonces no podía ser cierta. La aseguradora no estaba diciendo que nuestro cliente tuviera la culpa del accidente y que por eso negaba el pago de la indemnización. Lo que estaba diciendo es que el kilometraje no había variado de acuerdo con los resultados de ese diagnóstico y que el vehículo tenía fallas previas desde antes de la ocurrencia del accidente, lo cual ponía en duda la versión del asegurado. Este tipo de objeción puede sonar muy técnica y puede asustar a algunas personas porque pueden pensar que si la aseguradora encontró eso a través de un análisis de expertos, esto seguramente debe ser cierto, pero la realidad es que no siempre es así. Un diagnóstico mediante escáner puede ser una prueba importante, pero por sí solo no demuestra la ocurrencia del accidente ni también las causas de los daños que presenta el vehículo en el momento de la inspección. Ante esto, decidimos hablar con nuestro cliente y preguntarle cuál era su postura con respecto a lo que estaba diciendo la aseguradora. En particular, le preguntamos si era cierto que el carro no había sido movido los días antes del accidente y también le preguntamos si el vehículo tenía fallas antes de la ocurrencia del accidente. Nuestro cliente nos dijo que el vehículo estaba funcionando bien los días antes del accidente y que efectivamente había sido movido en varias oportunidades e incluso se movió por sus propios medios el mismo día del accidente. Nos dijo que el vehículo había presentado un fallo por sobrecalentamiento en el pasado, pero que este fallo había sido corregido y que al momento del accidente estaba funcionando perfectamente. Y aquí hay un punto muy importante: el cliente debe decirnos siempre la verdad. Si descubrimos que el cliente nos miente o que ha mentido a la aseguradora en una reclamación de seguros, preferimos no representarlo. Y es que en seguros, mentir puede destruir la reclamación. En este caso, la aseguradora no quiso entregar en un principio a nuestro cliente los informes de investigación ni tampoco los resultados del diagnóstico que había hecho al vehículo. Por eso recomendamos a nuestro cliente que pagara un diagnóstico del vehículo para poder revisar cuáles eran esas incidencias de las que hablaba la aseguradora. Cuando obtuvimos los resultados de ese diagnóstico, pedimos a un perito mecánico que los revisara. Le pedimos al perito varias cosas. Primero, que revisara los daños que presentaba el vehículo y expidiera un concepto técnico con respecto a cuáles eran las causas de esos daños. Segundo, qué significaban esas incidencias que aparecían en el diagnóstico del computador del vehículo. Tercero, si esas incidencias que se reportaban en el diagnóstico tenían alguna relación con los daños que presentaba el vehículo y por los que se estaba reclamando a la aseguradora. Y cuarto, que nos explicara a qué se podía deber esa coincidencia de kilometraje entre el que actualmente reportaba el vehículo después de
de ocurrido el accidente y el que reportaba el vehículo en una incidencia que supuestamente había ocurrido aproximadamente una semana antes del accidente. El concepto del perito fue fundamental. Concluyó con absoluta claridad que los daños que presentaba el vehículo solo podían haber sido causados por un impacto o un choque y que estos no tenían absolutamente nada que ver con las incidencias que aparecían registradas en el diagnóstico del computador del vehículo para días antes del accidente. También nos explicó que los códigos de falla que aparecían en el diagnóstico del vehículo podían obedecer a distintas causas, unas más graves que otras, pero de ninguna manera podía inferirse solo con base en esos códigos de falla que el vehículo no podía moverse por sus propios medios antes de la ocurrencia del accidente. Sobre la coincidencia de kilometrajes, el perito nos dijo que sí era una posibilidad que ésta se explicara porque el vehículo no hubiese sido movido en esos días, pero también nos dijo que esta situación podía obedecer a distintas causas. Esa coincidencia de kilometraje también podía obedecer a fallos en el odómetro, o podía deberse a que el vehículo estaba reportando la fecha equivocada, o podía haberse causado también porque había fallos en los sistemas de información o errores en el mismo diagnóstico. Con esto en mente decidimos conseguir toda la evidencia posible para poder demostrar que el vehículo funcionaba en forma óptima antes de la ocurrencia del accidente y que se había movido el mismo día del accidente y los días anteriores. Y encontramos pruebas muy importantes. En primer lugar, el testimonio de un conocido de nuestro cliente quien había tenido el vehículo durante varios días en Bogotá antes de la ocurrencia del accidente. Este testigo fue contundente al señalar que el vehículo funcionaba perfectamente antes de la ocurrencia del accidente y que durante esos días él mismo lo había conducido en la ciudad de Bogotá. Además, este testigo había entregado el vehículo a nuestro cliente el día del accidente, por lo que le constaba de primera mano que el vehículo se podía mover ese mismo día por sus propios medios. La segunda prueba fue una respuesta a un derecho de petición que presentamos a la empresa concesionaria de la vía en la que ocurrió el accidente. Esta concesionaria certificó por escrito que aproximadamente 10 minutos antes de la ocurrencia del accidente el vehículo había cruzado un peaje y además adjuntó una foto de ese día en la que se podía observar el vehículo cruzando ese peaje. La tercera prueba fue el informe de la ocurrencia del accidente que fue preparado tiempo después por la concesionaria de la vía en la que ocurrió. En este informe se explicaba qué era lo que había pasado, se dejaba constancia de los daños a la infraestructura pública y de haber ofrecido a nuestro cliente servicios de grúa y de ambulancia. Con base en estas pruebas, la versión de nuestro cliente se fortalecía mucho. Además, revisamos la póliza y encontramos que esta cubría expresamente todos los accidentes que se causaren por culpa del conductor del vehículo asegurado a través del amparo patrimonial. También la póliza cubría todo accidente que se causara por una falla mecánica siempre y cuando hubiese choque, volcamiento o incendio del vehículo asegurado. Esto es importante para nosotros porque incluso si se discutía la culpa del conductor del vehículo asegurado o se discutía que el accidente había sido causado por una falla mecánica, de acuerdo con la póliza, estos eventos estaban cubiertos. Con toda esta información, recomendamos a nuestro cliente demandar. Pero antes de demandar, hicimos algo fundamental para el resultado económico del caso. En representación de nuestro cliente, presentamos una reclamación formal escrita con la que aportamos todas las pruebas que demostraban la ocurrencia del accidente y, por supuesto, aportamos el informe pericial del mecánico. Como explicaré más adelante, esto fue fundamental porque permitió el reclamo de los intereses moratorios en el proceso judicial. Después de esto, intentamos la conciliación extrajudicial. Nuestro cliente estaba dispuesto a negociar con la aseguradora para evitar el proceso. Esto también es importante decirlo, no siempre es conveniente esperar una sentencia ejecutoriada. En muchos casos es conveniente llegar a un acuerdo con la contraparte para ganar tiempo y certeza y, por supuesto, recibir el pago mucho más rápido. Pero en este caso la aseguradora no quiso negociar con nosotros y nunca hizo ninguna oferta a nuestro cliente, ni siquiera durante el trámite del proceso judicial. Entonces el caso siguió adelante y tuvimos que esperar la decisión de los jueces. Cuando la aseguradora contestó la demanda, pudimos finalmente revisar todas las pruebas con las que contaba y confirmamos que la objeción tenía un problema. Se basaba en darle absoluta credibilidad al informe de diagnóstico del computador del vehículo, sin considerar que éste podía tener errores y sin valorar todas las pruebas que habíamos entregado que acreditaban la ocurrencia del accidente. Además, apareció en esa contestación una prueba determinante. La aseguradora aportó varias fotografías que se habían tomado del vehículo
después de la ocurrencia del accidente, cuando estaba en poder de la aseguradora y estaban inspeccionándolo para determinar qué daños tenía y cuáles eran las causas de esos daños. Entre estas fotos había una del odómetro del vehículo en la que se podía observar el kilometraje que presentaba después de ocurrido el accidente. Pero lo que me llamó la atención es que la fecha que aparecía reportada en el vehículo era una fecha equivocada. La fecha era de varios días antes de la ocurrencia del accidente. Esto nos permitió argumentar que el vehículo estaba reportando una fecha equivocada y que por esto era plausible considerar que las fechas que aparecían reportadas en las incidencias del diagnóstico eran equivocadas. En audiencia, nuestro perito ratificó todas y cada una de las conclusiones que había plasmado por escrito en su informe pericial. También interrogamos a 2 investigadores de la aseguradora. Estos sostenían que el vehículo no había podido moverse el día del accidente porque las fallas y las incidencias que aparecían en el diagnóstico permitían inferir que el vehículo estaba tan mal que la movilidad por sus propios medios no era posible. También decían que la coincidencia de kilometraje solo podía explicarse por el hecho de que el vehículo no hubiese sido movido los días antes del accidente y por esto cuestionaban la versión de nuestro cliente. Pero en el contrainterrogatorio pudimos poner en evidencia que los investigadores no habían considerado que los códigos de falla que estaban analizando podían obedecer a diferentes causas, unas más graves que otras, y que por esto no demostraban por sí solas que el vehículo no hubiese podido ser movido antes de la ocurrencia del accidente. También quedó en evidencia que los investigadores de la aseguradora no habían considerado que esa coincidencia de kilometrajes podía responder a diferentes causas. Esto fue evidente cuando en audiencia los confrontamos con toda la evidencia que demostraba que el vehículo sí se había movido el mismo día de la ocurrencia del accidente. Y ambos investigadores tuvieron que reconocer algo muy importante: los daños por los que se estaba reclamando a la aseguradora solo pudieron haber tenido origen en un choque, en un accidente. No había otra forma de explicarlo. Además, estos investigadores tenían vínculos laborales y comerciales con la aseguradora, por lo que su imparcialidad estaba en duda. También estaban vinculados al proceso como testigos y no como peritos, y por esto sus declaraciones no podían reemplazar una prueba pericial debidamente presentada, que de acuerdo con la ley es la prueba que se debe presentar para poder acreditar hechos técnicos o científicos. Al final el proceso terminó con sentencias de primera y segunda instancia. Ambas sentencias concluyeron que se había demostrado la ocurrencia del siniestro de pérdida total por daños y por esto ordenaron a la aseguradora pagar a nuestro cliente el valor de la indemnización, es decir, el valor del vehículo más los intereses moratorios. ¿Y por qué perdió la aseguradora este proceso? Hay una regla muy importante en seguros y es que el asegurado o el beneficiario que están reclamando a la aseguradora tienen la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Así lo dispone el artículo 1077 del Código de Comercio. Pero este artículo también dispone que la aseguradora está obligada a demostrar todos los hechos que excluyen su responsabilidad. En otras palabras, la aseguradora no puede negar el pago de una indemnización con base en sospechas o argumentando que algo le parece muy raro, sino que tiene la carga de demostrar todos los hechos que excluyen su responsabilidad. Si alega mala fe, tiene que demostrarlo. Si alega una exclusión, tiene que demostrarla. En este caso demostramos con toda la evidencia presentada la ocurrencia del accidente y la cuantía de la pérdida, pero la aseguradora no pudo demostrar ningún hecho que le permitiera negar el pago. El error de la aseguradora fue confiar ciegamente en un informe de diagnóstico del computador del vehículo sin considerar todas las pruebas que ratificaban la versión del asegurado. Ahora, ¿por qué la aseguradora terminó pagando mucho más de lo que se reclamó inicialmente? De acuerdo con la guía Fasecolda, para la fecha de ocurrencia del accidente, el valor del vehículo asegurado era de 78.900.000 pesos, pero la aseguradora terminó pagando 135 millones de pesos a nuestro cliente. Esto se explica porque la aseguradora tuvo que pagar alrededor de 56 millones de pesos adicionales por intereses moratorios. Esos intereses se debieron liquidar a la tasa de 1.5 veces el interés bancario corriente certificado cada mes por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio. Y estos intereses debían liquidarse desde un mes después de la fecha en que radicamos esa reclamación debidamente sustentada hasta la fecha en que la aseguradora hiciera el pago. Y es que desde el accidente hasta el pago transcurrieron aproximadamente 3 años y durante gran parte de este tiempo corrieron los intereses que al final la aseguradora tuvo que pagar. Pero en este caso, afortunadamente, esa espera se vio compensada por el pago de esos intereses. ¿Qué enseñanzas nos deja este caso?
Primero, que la aseguradora no siempre tiene la razón y que su objeción no es la última palabra, ya que la aseguradora es representada por seres humanos que, como todos, también pueden equivocarse. Segundo, que los argumentos técnicos de la aseguradora pueden cuestionarse con otras pruebas técnicas que podemos presentar. Tercero, que a la aseguradora no le basta con sospechar o decir que algo le parece muy raro para negar un pago, sino que tiene que demostrar sin ninguna duda los hechos que excluyen su responsabilidad. Cuarto, que decir la verdad a la aseguradora siempre es fundamental, porque mentirle a la aseguradora puede implicar la pérdida del derecho a la indemnización. Quinto, que una reclamación bien fundamentada sí hace la diferencia, porque te permite más adelante reclamar los intereses moratorios durante el tiempo que la aseguradora se tarde en pagar la indemnización. Y sexto, que perder un proceso judicial puede ser muy costoso, por lo que suele ser buena idea llegar a un acuerdo siempre y cuando ambas partes quieran trabajar en pro de ese acuerdo. En Velasco Abogados somos expertos en reclamaciones de indemnizaciones y de seguros. Si una aseguradora te negó un pago y quieres saber si esa decisión puede discutirse a través de un proceso judicial, puedes consultarnos a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp. Si este video te sirvió, por favor déjanos un me gusta para el algoritmo de YouTube, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas ver más videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.